Pues bien, Guía para elaborar una propuesta de investigación por Ana Isabel Mora Vargas, profesora de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. La explicación a continuación será dada por los integrantes Dorian Mendieta, Carlos Muñoz, Gabriel Ushka y mi persona, Pedro Rivadeneira. pues bien, para empezar, tenemos el problema de investigación. Pues tenemos que tener presente que en el presente proyecto estamos encontrando una guía para realizar una investigación docente. Como bien tenemos que tener presente también que la investigación se presenta en dos formas, una teórica y una empírica. La teórica que va de la mano a través de bases bibliográficas, a través de artículos, y una empírica que va a través de una práctica, a través de los laboratorios, por así decirlo. Pues bueno, el problema de investigación, esta etapa como bien complicada, ya que empezamos a conocer el tema y empezamos a identificarnos con el problema. Para esto tenemos una propuesta para el desarrollo, que son los objetivos y unas metas. Los objetivos tenemos determinar el tema de investigación, identificar y definir el problema de investigación, plantear los objetivos y plantear las metas. Como metas tenemos el capítulo primero de la propuesta de investigación. Para continuar tenemos el tema de investigación, que para esto es importante tener una visión global de la situación educativa e identificar un problema. La indagación bibliográfica, pues la indagación bibliográfica nos centramos en buscar artículos, en buscar información acerca de temas similares y que lleven la misma problemática para así tener un poco más de claridad en el tema que vamos a buscar. La sistematización de la información, pues bueno, aquí seleccionar la información y, como bien decía, identificarnos con el problema que estamos buscando para también dar una justificación a la investigación que vamos a realizar. La identificación del problema, pues bueno, para esto es importante conocer qué es lo que queremos investigar, por qué y para qué es importante realizar esta investigación. Pues bueno, para esto también es importante utilizar el término llamado la caracterización del problema. Pues de aquí el docente investigador empieza a tener ya una experiencia dada de cierto tiempo dentro de una institución educativa y empieza a diagnosticar unas necesidades educativas y de esto saca un tema de investigación. La definición del problema, pues bueno, bien, es un acercamiento al problema de investigación. Esto lo dividimos en cuatro etapas, que el uno es acercamiento del problema de investigación, pues bueno, que es una explicación con base de información que se ha obtenido al diagnóstico de necesidades, de todos los aspectos relacionados con el tema de investigación y se podrán estudiar a continuación. También pues señalamos varios aspectos que se darán a conocer en esta investigación. El siguiente es la definición de un problema, que es una justificación en términos generales, la necesidad de la importancia de estudiar los aspectos que derivan de ciertos puntos anteriores. También para esto es necesario recordar que detrás de un problema hay una necesidad, por lo tanto, una forma de justificar un estudio es mencionando algunas de las necesidades. Para esto también, ¿para qué se hace el estudio? ¿Cuál es el aporte y a quién le va a servir este estudio? De ahí tenemos el planteamiento del problema, en el que se toma en cuenta que el problema debe expresar una relación de variables, entendiendo las variables como los elementos, aspectos, características que se pretenden estudiar en una población o conjunto de cosas o personas como el aula. Pues después de esta formulación de problemas de investigación, podemos pasar a plantear los objetivos, que son el planteamiento de objetivos y de metas. Pues bien, para esto empezaremos que esto tiene una finalidad de expresar los resultados y una vez para dar a conocer una vez finalizada la investigación. Pues empezamos con la formulación de objetivos. Esta se expresa este expresa el propósito general de toda la investigación, que responde a ciertas preguntas y variables que se van dando a través de la investigación y que va buscando la investigación. Una forma, pues aquí tenemos los ejemplos de elegir ciertos verbos que podemos escoger para nuestros objetivos, dependiendo de la investigación que vayamos realizando o que queremos realizar. Pues, por ejemplo, describir si la investigación es de un tipo descriptiva, explorar si la investigación es de tipo exploratoria,
explicar si la investigación es de tipo explicativa y establecer relaciones si la investigación es de tipo relacional. La formulación de los objetivos específicos, pues bueno, tenemos que tener presente que estos se derivan de un objetivo general que se plantea y pretende lograr las variables de estudio y de la interrelación que expresan los alcances que se persiguen. Pues esto también tenemos que tener presente que al igual que el objetivo general, se inicia su redacción en un verbo en infinitivo. Y pues bueno, tenemos el planteamiento de metas, que pueden plantearse una o más metas por cada objetivo específico. Estas presentan una acción concreta y un producto de una investigación. Es importante que la meta tenga posibilidad de relación, dado que cada meta consiste en un subproducto de investigación y la suma de todas es el producto global del estudio. Y pues bien, para finalizar, tenemos que tener presente que la coherencia que puede ir teniendo este proyecto, la coherencia no tiene que perderse de vista entre el planteamiento del problema, el objetivo general, el objetivo específico y las metas. Pues bien, una vez planteado con claridad el problema de investigación y teniendo claro los objetivos y la hipótesis, podríamos pasar al marco teórico, el cual les presentará mi compañero. En este capítulo tenemos el marco conceptual. Esto consiste en analizar, exponer teorías, principios teóricos, leyes, enfoques, investigaciones pertinentes para sustentar el objeto de estudio y sus variables. Además, describe, explica y analiza desde un plano teórico el problema de investigación que integra hipótesis vinculadas entre sí. El marco teórico. Esto adopta una teoría o desarrolla una perspectiva teórica, lo cual ayudará a prevenir errores cometidos en otras investigaciones. El marco conceptual, esto se deriva del marco teórico, lo que se constituye por los conceptos involucrados en las variables de la investigación. El propósito del marco conceptual nos dice que es el ubicar el problema y el resultado de otras investigaciones, precisando y organizando elementos de la problemática que hemos visto para nuestra investigación, orientar el estudio de acuerdo a la problemática, ampliando los horizontes de estudio y guiando al investigador en el análisis e interpretación de la información. Luego de esto establecemos hipótesis y planteamos otras para futuras investigaciones, sistematizando la información que hemos recabado hasta el momento. Luego de esto integramos la investigación teórica y la empírica. Todos los conceptos deben ir relacionados con la problemática de la investigación. Las variables e hipótesis del marco conceptual. La variable constituye elementos principales o básicos para ser estudiados a futuro. En la etapa siguiente pasan a un nivel operativo que permite la observación del fenómeno en estudio. Al concluir esto, se explica la relación entre las variables. Por ende, se plantean respuestas al problema que se está estudiando. En cuanto a las hipótesis, contribuye a una explicación anticipada de los fenómenos, lo que permite acercarse a una realidad de los hechos y relaciona una variable con otra, dando un valor en la capacidad de establecer la relación entre hechos y poder explicarlos. ¿Por qué producen estos hechos o fenómenos del problema? Los pasos para elaborar un marco teórico nos dice que implica una revisión bibliográfica, lo que debemos estar en constante visita a las bibliotecas o fuentes de información. Esto también implica lo que es la revisión exhaustiva de la bibliografía acerca del tema. Aquí tenemos tres etapas. La primaria, que son las fuentes confiables, los libros publicados, las tesis. En lo secundario tenemos la información procesada o reprocesada, que serían lo que no se ha publicado, libros no publicados, tesis, videos. Además de eso tenemos los congresos, videos de congresos. En lo terciario tenemos las fuentes de segunda mano. Aquí están los simposios, los documentos de empresas, entre otros. Después debemos sintetizar los conceptos extraídos de diferentes investigaciones o datos estadísticos, determinando el área de estudio y concretando los conocimientos existentes acerca del problema.
Luego de ello, identificamos los aspectos principales a estudiar y las relaciones que tienen entre ellos. Seleccionamos las variables principales, construimos aquí ya las hipótesis, esquematizando las relaciones entre distintas variables y organizamos el material que se va a explicar en relación a lo que plantea en las hipótesis. A continuación, mi compañero explicará el siguiente capítulo. En cuanto al proceso metodológico, tenemos dos grandes temas que abordar, serían el paradigma y el método. En cuanto al paradigma, nos habla sobre un conjunto de creencias y actitudes. Esto es algo que nos va a guiar en la investigación, supuestos que se comprueban en su aplicación. En cuanto al método, esto significa hacia un camino, el camino que nos va a guiar hacia los objetivos que ya se habían planteado anteriormente en la investigación. Ya. Luego tenemos a las ciencias sociales que nos hablan del positivismo y de la fenomenología. En cuanto al positivismo, esto nos dicen que solo existe un conocimiento aceptable y este debe ser objetivo, es decir, en cuanto se plantea una investigación, solo podemos tener en cuenta el conocimiento que puede ser plasmado a través del mismo método y podemos obtener el mismo resultado. Pero aquí encontramos una limitación para el ser humano, dado que puede variar diferente dependiendo de la sociedad y de los pensamientos y dependiendo del día, incluso dependiendo del tiempo, ya que varía mucho sus pensamientos y sus ideas en cuanto a lo que está plasmando o en cuanto a lo que nosotros podemos ver. En cuanto a la fenomenología, esto comprende las habilidades y las acciones. La realidad que le interesa al investigador es lo que la persona percibe, es decir, nosotros no queremos investigar lo que nosotros vemos, sino lo que las demás personas es lo que están viendo y sintiendo, porque lo que las personas están viviendo a su alrededor, distintas experiencias, distintas actitudes que ellos tienen hacia ciertos temas, entonces eso es lo que nos interesa. Nosotros no podemos abordar dependiendo de lo que nosotros vemos, sino de lo que los demás están viendo. En cuanto a esto, tenemos los motivos y creencias que están detrás de las acciones. Es decir, siempre un motivo, una creencia que alguna persona tenga sobre algo o sobre alguien, siempre va a cambiar la visión que tenga sobre el mundo. Y entonces esto sería algo que nos interese mucho, porque si no creemos todo, si no conocemos todo lo que la persona le motiva a hacer algo o lo que cree, entonces no podremos abordar desde un punto más subjetivo y tendremos que tener limitaciones en cuanto a la investigación. Luego tenemos al método cuantitativo de la investigación, que tiene etapas, que primero viene el planteamiento, luego viene la deducción, la prueba de hipótesis, todo esto se plantea al investigador se requiere la introducción de las conclusiones de la teoría. También tenemos la validez, esto es la presentación que tenemos de los datos, las conclusiones reflejan una realidad empírica. También tenemos la confiabilidad externa, es decir, esto requiere que otros investigadores puedan probar lo mismo que se ha hecho anteriormente con las mismas herramientas y siempre debería darles el mismo resultado, no debería ser cambiante. En cuanto eso suceda, entonces ahí sí estamos hablando de un método cuantitativo y aunque nosotros, por ejemplo, no aportemos nada, digamos, de lo que quisimos mostrar en la investigación, por lo menos podremos dejar datos que otros investigadores podrán tomar como punto de referencia para realizar diferentes investigaciones. Y por último, al método cualitativo, que digamos esto se basa en las cualidades y las características. Esto es holístico, es decir, que tenemos a uno como un todo, no estamos discriminando o lo que sea, sino que aquí las relaciones humanas es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque nuestra misma relación o la relación de las demás personas puede influenciar mucho en las actitudes y en las acciones que las personas estén tomando. La descripción intersubjetiva de los hechos. Aquí tenemos que ver la necesidad de fundamentar algo ontológicamente y socialmente al otro. Tenemos que ver cómo la persona describe al otro y cómo él mismo se describe así, en cuanto puede ser una entrevista, o en cuanto podemos ver lo que ellos mismos nos dicen o lo que ellos pueden mostrar. La realidad no es estática, esto es lo que dijimos antes. Si uno plantea una investigación cuantitativa,
y luego la plantea teniendo las mismas herramientas, tendría que dar el mismo resultado, pero aquí no sería tanto eso, sino que la realidad cambiaría, dependiendo ya que la persona prácticamente siempre está creciendo a nivel intelectual o está cambiando sus gustos, entonces no se quedaría en un solo punto. Se tiene en cuenta la realidad social del individuo. Esto también es algo muy importante, ya que, por ejemplo, en la educación, simplemente no basta con darle una buena educación en este sentido, en el aula. No vale con tener instrumentos, tener herramientas que sean innovadoras, como los llamamos, sino que también hay que ver la realidad social de esta persona, porque no podemos decir que tendrá una excelente educación y podrá llegar a superarse 100% si la persona en la casa no tiene esa ayuda. Aunque nosotros podamos plasmar, podamos darle todo lo mejor en una educación, podemos darle todo, las mejores herramientas, el mejor afecto, no podemos garantizar que esa persona vaya a tener éxito. ¿Por qué? Porque si en la familia llega y en la familia, en su entorno social, no tiene ese apoyo, entonces, bueno, sí sirve de poco, pero no sería de mucha utilidad, sino que en la sociedad tendría que darle digamos, ese plus, o más que plus, digamos, sería algo más fuerte que vendría implantado ahí. En cuanto a las características, la investigación debe ser participativa, nosotros debemos estar actuando siempre con las relaciones del investigador y sujeto, ya que siempre cuando estamos hablando con ellos no podemos apartarnos, sino que nosotros también ya intervenimos y ya cambia un poco, digamos, la, la perspectiva de cómo vemos esa realidad. No busca la explicación, sino la comprensión. Debemos comprender a las demás personas, como ya habíamos visto antes, debemos comprender sus acciones y todo lo que esto conlleva. Eh, las personas son un todo, como ya habíamos visto antes en el tema holístico, pasando de las personas, el pasado de las personas influye. Esto se ve en relatos, por ejemplo, cuando realizamos historias de vida o lo que sea, entonces tenemos pasados de una persona y eso siempre hay que tener muy en cuenta porque dependiendo de lo que escuchemos de una entrevista o algo, nunca creamos que siempre lo presente, lo que está haciendo en ese momento es lo más importante, siendo que tenemos que ver el trasfondo de todo esto y ver por qué comete estas acciones, por qué es que se está comportando de cierta manera. Tenemos que tener empatía en este caso, no podemos simplemente entrar con prejuicios a la escuela, porque nosotros ya de por sí tenemos una mentalidad de lo que vivimos en la casa, de lo que vivimos en nuestra sociedad y creemos que todo eso también está impregnado ahí, o apenas vemos una acción, creemos que la tachamos momentáneamente con una palabra, entonces es muy difícil, pero debemos tener esos prejuicios un poco a un lado para poder ver un poco más claro la realidad. Son humanistas, como ya digo, se basan específicamente en las personas. Tenemos en esta investigación que ver varias fuentes de recolección de información, ya que si nos dicen algo en una entrevista o en una encuesta y luego nosotros vemos algo que no se está relacionando con esto, entonces sería interesante hacer, por ejemplo, una triangulación para poder comparar y ver qué información es más fiable y cuáles son las que coinciden más, y entonces poder tomar esas para nuestra investigación. Y por último, pero me parece algo muy importante, es que todos los aspectos de vida son dignos de ser estudiados. Entonces esto implica en que cuando vayamos a escoger un tema, no siempre veamos a la persona que creemos que tiene más problemas, que está más discriminado, lo que sea, no, sino todas las personas son dignas de ser estudiados, de ser investigados, de acercarse a él, de relacionarnos, para poder descubrir una historia y poder formular una hipótesis y poder llegar a ciertas conclusiones sobre lo que está, sobre lo que está actuando. A continuación, mi compañero va a explicar el siguiente tema. El tipo de investigación. Existen diferentes tipos de investigación que van de acuerdo al alcance que esta investigación tenga o a los propósitos que se vayan con el que se plantee la investigación. Según Hernández, en el año 2003 clasifica en 4 tipos de investigación. Tenemos las exploratorias, las descriptivas, las correlacionadas y las explicativas. Las exploratorias tienen por fin que el investigador pueda familiarizarse con un tema. Es decir, este es como una primera visión de un tema que el investigador no conoce. Y también esta primera visión puede ser la que, para la que dé el inicio o el interés al investigador por futuras
investigaciones acordes a la misma temática. Las descriptivas, estas se usan para analizar un fenómeno y el propósito fundamental es poder obtener características o identificar las propiedades que tenga cada fenómeno. También existen las correlacionadas, que estas son las que existen más de un objeto de estudio, pueden ser dos o más, y se trata de establecer relaciones entre ellos de acuerdo a sus características o a lo que se vaya obteniendo de cada tema. Entonces se busca hacer como que un diálogo entre los dos objetos, que exista esa relación, es decir, sacar ese tipo de similitudes o diferencias que puedan haber. En las explicativas se pretende exponer las razones de por qué se da un evento, es decir, tenemos el fenómeno como tal y tratamos de indagar en cuáles son los motivos o cuál es lo que permite que esos eventos se den o esos fenómenos se den. Y estas cuatro tipos de investigación se pueden encontrar de manera pura, es decir, el investigador puede ser simplemente una investigación exploratoria o descriptiva o correlacionada o explicativa, pero también se puede dar el caso de que no se encuentren de manera pura, sino sean combinadas, es decir, estas puede ser una investigación exploratoria y al mismo tiempo correlacionada por plantear un ejemplo, en el que en la exploratoria, sea como habíamos dicho, exploramos el terreno, nos familiarizamos con ese terreno, entonces como es exploratoria y correlacionada, también tendríamos que hacerlo en dos aspectos para poder compararlos, o dos o más aspectos, como ya habíamos dicho que se da en la investigación correlacional. El diseño de la investigación se refiere al plan para obtener la información, es decir, cuando yo voy a investigar, yo tengo un conjunto de pautas, un conjunto de pasos a seguir para poder llegar al fin de la investigación, que es de obtener información sobre el tema en cuestión. Y estos planes pueden ser de dos tipos o se clasifican en dos tipos en el texto que hemos leído y se clasifican en la investigación no experimental y en la investigación experimental. En la investigación no experimental se aplican enfoques cualitativos y cuantitativos y también puede ser estudios transversales y longitudinales. En la investigación experimental, esta se relaciona más con los estudios cuantitativos y la clasificación son entre preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Para la obtención de información, tenemos la selección de informantes y se hace de manera diferente dependiendo del enfoque de la investigación. Si esta es cuantitativa, el asunto es que mientras más informantes, esto es mejor, es decir, mientras más terreno yo cubro, mientras a más personas pregunto, tengo más contacto con el tema, es mejor. Y aquí existe una recomendación por parte de los autores que el mínimo muestreo, el mínimo de personas a las que se pregunte, a las que se consulte o en las que se aplique el estudio debe ser desde el 20%. Eso ya es una cantidad representativa. Inferior a esto no representa tanta, no valida tanta la información. En la tipo de investigación cualitativa, no es relevante el número de informantes, porque podemos hacer la investigación solo de una persona y es más importante lo que esa persona esté sintiendo respecto de las cosas que no podemos valorar eso porque no es cuantificable, o sea, no se pueden valorar los sentimientos, no se pueden decir que aquí más un sentimiento, por ejemplo, el amor, no se puede decir este amor está pesando más que este de acá, entonces es un poco más complicado de analizar, pero al mismo tiempo no se necesita tanta extensión o tanta cantidad, pero sí se necesita más profundidad en el estudio. Es decir, mientras más podamos llegar a entender qué es lo que está pasando, cómo se están suscitando las cosas para cada ser humano. La selección de instrumentos para llevar a cabo las investigaciones igual van de acuerdo al tipo de investigación. En la investigación cualitativa siempre tiene un poco más de libertad a la creatividad del investigador.
Entonces aquí, por lo general, lo que se hace son grabaciones de entrevistas, videos, fotografías, puede ser también algún diario de campo o algo en lo que se detallen las experiencias. Y en la investigación cuantitativa, los instrumentos se pretenden más a preguntas cerradas, es decir, a cosas de sí o no, a cosas de no mucha opinión, sino más bien a cosas que son más cuantificables. Por eso, un gran ejemplo de estos instrumentos es el cuestionario, o cuestionarios de opción múltiple o cuestionarios en los que simplemente se dice sí o no y nada más. El análisis de datos se refiere más a la interpretación que hace el investigador de los datos que obtuvo. Es decir, de nada nos sirve tener la investigación y nuestros resultados, pero si no podemos interpretarlos para dar unas conclusiones o para llegar a propuestas o alguna cosa, entonces eso es lo más rico de la investigación, en realidad, de lo que se puede aportar. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta y también varía dependiendo del tipo de investigación. El tipo de investigación cuantitativa igual sigue siendo un poco más restrictivo de cierta forma, porque lo que pretende es ser más exacto en cuanto a números, por lo que se presentan datos estadísticos, es decir, tabulaciones de, del cuestionario que ya vimos hace algunas láminas atrás, o por ejemplo, muestras de porcentajes o de cantidades. Y en la cualitativa, por lo general, el autor divide en categorías y subcategorías para explicar el fenómeno, es decir, el fenómeno que se está estudiando. Es decir, él, o sea, toma las entrevistas, por ejemplo, y las analiza y las divide en categorías y subcategorías. Por ejemplo, la entrevista habla de un tema de la escuela, entonces, de cómo es las relaciones en la escuela. Entonces, las subcategorías pueden ser cómo es la relación entre los alumnos, cómo es la relación entre el profesor y los alumnos, y cómo es la relación entre los padres de familia y los alumnos. Y así se está dividiendo por categorías y con eso él puede decir esto está pasando en tal categoría, en tal subcategoría, y por eso se está dando estos resultados en el fenómeno que estudiamos. Por último, pero no menos importante, el cronograma, que se refiere más que nada a la organización del tiempo para poder llevar a cabo la investigación. Porque esto es muy importante porque a veces nos quedamos cortos de tiempo. Entonces, con una organización previa se pretende evitar eso y se pretende que la investigación sea lo más fructífera posible. Y para esto el autor plantea esta tabla en la izquierda, en la parte de la izquierda tenemos las actividades y en la parte de acá tenemos en qué semana se va a realizar, tenemos S1, S2 y las X van marcando si se van cumpliendo o no en tal semana. Esto es muy importante y sobre todo nos ayuda a organizarnos mejor. En la parte derecha también tenemos otra tabla que se refiere a las actividades de aplicación, en la que en la parte izquierda tenemos las metas, que es lo que queremos conseguir obviamente, y las actividades, que es cuáles son las actividades que tengo que hacer para cumplir esa meta. Entonces, esta tabla es sumamente importante y eh, se debe organizar el tiempo antes de la investigación y también puede ser durante porque pueden presentarse un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de dificultades en la que tengamos que ser flexibles y modificar nuestra tabla. Lo que sí, el autor es insistente en que se deben tener esas variables en cuenta para la elaboración del cronograma, es decir, no necesariamente tiene que ser la tabla tal cual está aquí o tal cual se expone en el texto, sino puede ser modificable, pero tiene que contener estas variables o estas directrices que son estos módulos, que son las actividades, el tiempo, que son las semanas, y también tener en cuenta las metas y simplemente organizar eso en nuestra tabla. Y bueno, eso ha sido todo, toda nuestra explicación.